Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a este 10º programa de Hay Salida. Me vuelve a acompañar Laura Cester desde Barcelona. Muy buenas, Laura, bienvenida otra vez. Hola, buenas a todas y a todos. Y bueno, recordar a todo el mundo que le guste el contenido que hacemos, que os se suscriba, que comparta con aquellas personas que considere que le puede interesar los temas que tratamos, a la gente que traemos, los análisis que hacemos, que os suscribáis, compartáis y nos sigáis en redes sociales porque es la única manera que tenemos de seguir creciendo, que estamos muy contentos con el trabajo que hemos realizado hasta ahora, que ya son 10 programas, más de 2 meses haciendo un programa semanal de actualidad política. Y nada, Laura, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy lo que vamos a hacer, aparte de nuestro repaso ya semanal, ¿no?, de las noticias que nos parecen interesantes, nos acompañan 2 trabajadores del colectivo de reforma y protección de menores, porque están, luchando, peleando para una mejora del convenio. A ver qué nos cuentan, lo veremos un poquito más adelante. Y antes de pasar a las noticias, yo primero me quería disculpar por no haber estado en el anterior programa, al cual os recomiendo que veáis porque es muy interesante, que hablan 2 trabajadoras del hogar y los cuidados, 2 representantes del colectivo, que es súper clarificador de la situación en la que está este colectivo tan precarizado, vulnerable, feminizado y inmigrante, y creo que es vital que se vea y que demostremos que los cuidados, ¿no?, de verdad nos importan, porque es muy fácil decir la vida de los cuidados en el centro, pero luego hay que demostrarlo, ¿no?, también. Y bueno, eso por un lado, y no pude estar porque me operaron de la muela del juicio, que me hicieron tremendo desastre, porque me están tumbadas, me tuvieron que abrir tal y se me puso la cara que parecía Hamtaro, el hámster este, no sé si alguno lo veía desde pequeño. Pero es un hámster. O sea, no estoy muy curada del todo, no sé si estoy hablando raro, porque tengo medio labio y media barbilla dormida, entonces siento como que me voy a morder. Estoy un poco así patuchilla, entonces yo ya aviso, ¿vale? Y si alguien sabe por qué está esto y si es normal, que nos mande también un mensaje, porque estoy preocupada. Bueno, se agradece el esfuerzo que haces por estar aquí, aún no estando recuperada del todo, ¿eh? Así que vamos a no hacerte hablar mucho. Salen los demás. Bueno, vale, empezamos por Zaragoza. Ya hace unos cuantos programas, unas cuantas semanas, hemos ido siguiendo, ¿no?, la lucha del colectivo del personal del transporte sanitario aquí en Aragón. Ya hay algún programa, que no sé si es el programa 4 o 5, ahora no lo recuerdo, en el que hablamos del tema y os invitamos a que lo volváis a ver para si no os acordáis. Bueno, ¿qué pasó? Que hace unas semanas detenieron a 2 empleados del servicio de ambulancias en Zaragoza por un presunto sabotaje de vehículos durante la huelga. Por haber hecho unas pintadas en las que llamaban a la consejera de Sanidad, Sira Repollés, pues le pedían la responsabilidad y le llamaban asesina. Y han sido detenidos, puestos en libertad con cargos, creo, si no me equivoco. Y simplemente esto de decir que nosotros desde aquí defendemos el derecho legítimo a la huelga, y esto no es más que un ejemplo por parte del Gobierno de Aragón de ejemplarizante, ¿no?, valga la redundancia, al resto de trabajadores, tanto de ese colectivo como de otros, que cuidado con lo que haces, cuidado cómo peleas por tus derechos, que quizás acabas sancionado o con algún juicio, y promover ese miedo que a veces pues paraliza y la represión, ¿no?, en la que hemos hablado tantas veces. Yo quiero recordar el papel deleznable que ha tenido tanto Lambán como la consejera, y es que pusieron un tuit cuando salieron algunas pintadas donde ponía precisamente eso. Pues a ver, son una plantilla luchando por sus derechos laborales ante un servicio que tienen privatizado desde el Gobierno de Aragón, desde el PSOE, desde Lambán, desde la Consejería. Los tienen privatizados y les tratan muy mal a nivel laboral. Entonces, lo normal es que la gente se queje, y en vez de hacer cosas peores, lo que hacen es poner una pintada para quejarse, que eso no afecta a los pacientes y no afecta al servicio, simplemente es una cuestión de reivindicación. Pero ¿qué pasa? Que Lambán lo señaló en Twitter diciendo que esto era intolerable y que esto no podía ser. Pues Lambán tolera en Twitter y la Brigada de Información de la Policía Nacional se encarga de hacer las investigaciones pertinentes para tratar de pillar a los trabajadores que están luchando por sus derechos y por un servicio público que es en beneficio de todo el mundo, y ahí va la Brigada de Información y la Policía Nacional a detener, porque los detuvieron, a trabajadores que están luchando por sus propios derechos. Yo creo que eso demuestra muy bien la faceta represiva de la policía, que ya la conocemos, ¿no?, lo nociva que es esa brigada de información que se dedica a la represión política de los disidentes del régimen, y por otro lado
el papel y la base absolutamente reaccionaria que tiene el PSOE, en concreto en Aragón, a nivel general también, pero lo que es el PSOE de Lambán, lo que es el PSOE de Aragón, que es un partido de derecha reaccionaria y que algunos quieren blanquear gobernando con él. Simplemente yo creo que eso es interesante saberlo porque es un partido que a través de la policía política del régimen reprime a los trabajadores que luchan por sus derechos. Tal cual es. Entonces, hacemos un salto ya a nivel nacional con un tema que está bastante en boga estos días, que es que se ha caído, bueno, quién se lo podía imaginar, ¿no? Que la reforma o la derogación de la ley Mordaza no se va a llevar a cabo. Ya está. Una de las principales promesas de esta legislación o de este gobierno de que derogaremos la ley Mordaza de Rajoy, bla, 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 pues no se va a cumplir, porque, bueno, titula público que el gobierno, Esquerra Republicana y Bildu fracasan en su intento de tumbar la ley Mordaza de Rajoy. Bueno, por lo que he leído y por lo que sé, llevaban ya bastante tiempo en reuniones, comisiones, viendo a ver qué modificaban, se la derogaban, bla, bla, bla. Y al final, tanto Bildu como Esquerra Republicana se han opuesto a la propuesta que tenía del gobierno, ¿no?, del PSOE y Unidas Podemos, porque dejaba fuera de estos cambios de la ley Mordaza, leo, el uso de las pelotas de goma, la prohibición de las devoluciones en caliente de migrantes en la frontera y la desactivación de las faltas de respeto a los agentes y el delito de desobediencia. Bueno, y ahora lo que están jugando es a tirarse la pelota de tú tienes la culpa, no tú, tal, en vez de asumir, pues, ser personas adultas y asumir que, pues, su responsabilidad y de que quizás prometieron un poquito de más, algo que nos ha dado la gana de cumplir. Volvemos a lo de siempre, a la piedra angular del régimen del 78 o del 39, que también se puede ver así. El PSOE. El PSOE es un partido que se presenta a las elecciones, en concreto Pedro Sánchez, que tenía un perfil izquierdista y se presenta a las elecciones, que hay declaraciones suyas públicas en discursos, hay tweets, hay en entrevistas diciendo que él va a derogar la ley Mordaza. 4 años en el gobierno y menos de un año antes de las elecciones se opone a derogar la ley Mordaza, porque mucha gente critica a Esquerra y mucha gente critica a Bildu, que me da igual, no tengo ninguna necesidad de defenderles, pero les estás criticando porque dicen, mira, por querer cambiarlo todo no cambias nada y dejas la reforma del PP. Poco más que les hacen cómplices de la reforma del PP. No, perdona, si tú te has presentado en unas elecciones diciendo que vas a derogar la reforma laboral, la ley Mordaza, si te has presentado a las elecciones diciendo que vas a derogar la ley Mordaza, entonces la tienes que derogar. No puedes decir a final de legislatura que vas a cambiar 4 cosas. O que vas a cambiar 8, me da igual. Lo que tienes que hacer es derogarla. Y lo que puedes hacer es echarle la culpa a la gente que te está diciendo, no, es que tú dijiste que la ibas a derogar. Pues si estás en contra y te has presentado a las elecciones diciendo que la vas a derogar, la derogas. ¿Qué pasa? Que el PSOE miente siempre. Se hace pasar por un perfil de partido de izquierdas, pero luego es un partido de régimen que jamás va a hacer nada que vaya en contra de los intereses de los poderes establecidos. Y en este caso, la policía, el poder judicial son poderes con los que el PSOE se lleva bien, que tienen intereses comunes, mutuos. Entonces, en ese sentido, no podemos esperar que en un gobierno donde esté el PSOE vaya a haber una derogación de la ley Mordaza. Y me he equivocado y me ha salido reforma laboral porque es que han hecho lo mismo. Bueno, entonces es lo mismo, sí. Son como las dos grandes promesas, ¿no?, que pues no se han cumplido y tampoco se espera. Es que no hay PSOE bueno, no hay PSOE bueno. No lo hay. Y hablando de PSOE y PP, vuelven también a resonar 2 casos de corrupción. Bueno, el primero que saltó también estas semanas ha sido el caso Mediador, que se inicia en Canarias, pero no se sabe hasta qué punto va a llegar. Un caso bastante complejo. Yo personalmente ahora mismo no puedo explicarlo muy bien, pero os leo un poquito el principio como cuenta Televisión Española, que es el último escándalo de corrupción que ha salido a la luz en España y que salpica al PSOE. El presunto cabecilla de la trama es el ya exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, que junto con el general de la Guardia Civil retirado Francisco Espinosa Navas y el mediador Marco Antonio Navarro Coronte, establecieron un sistema de cobro de mordidas y extorsión a empresarios que está siendo investigado. Un típico caso de corrupción, de favores, mordidas, comisiones, etcétera, para conseguir ayudas, licitaciones, contratos, etcétera. Lo que sí que ha salido un poco más a la luz y se ha hecho así más viral también es como en los métodos o los sitios donde supuestamente se acababan de cerrar estos pactos, ¿no? Pues fiestas con que había pues trabajadoras sexuales, uso de consumo de cocaína, prostíbulos, etcétera, ¿no? También tiene un componente bastante moralizante que lo que hace es un poco olvidarse de cuál es el problema en cuestión, muchísimo más estructural
que es el funcionamiento corrupto supuestamente corrupto de este caso de este diputado o cómo funciona un poquito la gestión, ¿no? del dinero público. Y mientras salía esto a la luz y los del PP se frotaban las manos porque ya tenían alguna cosa a tirarle a Sánchez y al gobierno, y a un año de las elecciones y a unos meses de las autonómicas y de las municipales, pues vuelve a resurgir de sus cenizas el caso Kirchner, que recordamos que es el caso que afectó a la cúpula del PP por el tema de escuchas ilegales a Bárcenas, ¿no? Y bueno, la verdad que no voy a entrar mucho más porque desconozco, ahora mismo no me encuentro muy bien para explicarlo, ni lo desconozco. Pero bueno, no sé, Guillem, ¿qué quieres comentar sobre esto? Que eso que es mucha casualidad que justo en el mismo tiempo los dos casos vuelvan a estar en boga a nivel mediático. Y es que al final la agenda mediática, judicial y política se comparte, porque se conocen entre ellos, son amigos, se hacen favores, jueces, empresarios, periodistas y altos cargos políticos y funcionariales, que es cómo funciona la casta, la corrupción, en general la élite que gobierna el Estado en su conjunto. Entonces, claro, ellos se tiran los trastos a la cabeza unos a otros porque todos tienen mierdas que tapar, todos tienen corrupciones y tienen muchas cosas que podrían sacar a la luz. Yo no sé en qué sentido, o sea, en qué momento ha salido el del mediador, pero está claro que han coincidido los dos, porque si tú me tiras a mí porque se supone que he hecho esto mal, pues tú lo has hecho peor, ¿no? Entonces, claro, el caso mediador, que es el típico caso de corrupción del PSOE, que es enriquecerse a través de instituciones para hacerle favores o extorsionar a pequeños empresarios, que había de todo, porque esto empezaba con el tema de los ganaderos y los agricultores en Canarias. Entonces, más allá de lo que se espantan las beatas con la moralina, ¿no? de los prostíbulos y la cocaína y todo eso, que bueno, que eso ya da muestra un poco de cómo son en general las estructuras del Partido Socialista, ¿no? De cómo se comportan y de cómo son en general. Está la cuestión de que es algo estructural. Está el PSOE, está el PP o esté quien esté. Puede ser que a lo mejor en el PSOE incluso ocurra más en estos niveles, porque en general no suelen ser tan millonarios cuando llegan a ser diputados, ¿no? Por parte de su provincia, pero es que, claro, lo comparas y traes la Kitchen, que es básicamente una estructura de policía política creada desde el Ministerio de Interior por parte del gobierno para controlar a la oposición y los procesos judiciales en los que estaban envueltos para tapar su propia corrupción. O sea, que es que estaba desde todo el gobierno, el Ministerio de Interior, la jefatura de la policía, todos corruptos, usando dinero de fondos reservados para que X policías investigaran a Bárcenas, que no dijera o no presentara las pruebas que tenía. O sea, es que era el propio Ministerio de Interior haciendo una policía al servicio de un partido político de los intereses personales de X personas. Que esto ya lo hizo el PSOE en su día cuando gobernaba, con Rubalcaba, con Felipe González. El PP, por supuesto, también generó su propia policía política, con lo cual es que la corrupción y ese uso personal interesado de las instituciones, de las altas instituciones del Estado, está a todos los niveles. Todos están corruptos, porque todos, para estar ahí, tienes que formar parte de esa mafia que es lo que es el Estado interior al final, ¿no? El Estado que no cambia independientemente de las siglas o la ideología de aquellos que ocupan los sillones. Y por eso nunca se llega ni al Ministerio de Defensa, ni al Ministerio de Justicia, ni al Ministerio de Hacienda, ni al Ministerio de Interior, porque como el núcleo duro del Estado funciona así. Y entonces, tanto la Kitchen como el caso mediador demuestran lo mismo, que es que el Estado español está corrupto desde su mismo fundamento y no va a dejar de estarlo, y por mucho que haya quien diga que desde las instituciones se puede cambiar esa corrupción, porque no es verdad. O sea, las instituciones forman parte de esa corrupción a todos los niveles. Y ya, para acabar, nos pasamos al otro lado del charco, a Estados Unidos, que parece que se vienen alarmas, ¿no?, de una nueva crisis económica. No sé si llegará a los niveles de 2008, que acabará pasando, porque aún está todo como muy incipiente. Pero el pasado viernes colapsó, las autoridades de Estados Unidos, no sé si se diría rescataron o investigan, o no sé cuál sería el verbo correcto utilizar, pero colapsó el banco Silicon Valley Bank.
Y aquí, entonces, bueno, Público dice que tanto el Departamento de Justicia como la Comisión de Bolsa y Valores han abierto distintas pesquisas para averiguar las razones que se esconden tras la quiebra de la entidad bancaria. Yo, la verdad, que se me escapa un poquito. Joder, hoy estoy que se me escapa todo, pero se me escapa, se me escapa de las manos lo que tenían. ¡Ay! Que se me cae la grabadora. Problemas del directo. Joder, no doy pin con bola. Perdón. Pues me hace más humano. Creamos comunidad. Bueno, lo poquito que sé, pero Guillén, si me lo explicas tú mejor, Silicon Valley Bank era como el banco de las startups, ¿no? De las empresas tecnológicas de Estados Unidos, que son empresas que se caracterizan no por pedir sus préstamos a bancos, sino que ellos reciben el dinero de grandes fondos de inversión, etcétera. Por lo tanto, hacia Silicon Valley, sí, guardaba el dinero de estas empresas, pero ¿cómo conseguía Silicon Valley ganar beneficios? Haciendo operaciones bastante arriesgadas, ¿no? Y de una rentabilidad baja o lenta, como por ejemplo pues comprar fondos de deuda pública. Seguro que estoy metiendo un montón la pata con los nombres y a vendrá alguien a escribirlos que todo eso está mal, no tengo ni idea, pues tienes razón. Si lo explicas tú, Guillén, un poquito mejor, seguro que lo aclaro. Yo no lo tengo muy claro, la verdad. O sea, sé que no, pues estos bancos que no son muy grandes y que tienen un gran peligro, ¿no? O sea, que no siempre consiguen... no tienen los fondos que tienen otros bancos, ¿no? Entonces no tienen esa solidez que tendrían otros bancos, pero en este caso concreto yo creo que es más lo que demuestra a nivel sistémico, ¿no? Es verdad que han rescatado los depósitos que tenían los inversores allí, pero no le han dejado caer, digamos. O sea, es suficientemente pequeño como para dejarlo caer. Otra cosa es que se ha comentado mucho, se ha comparado con la caída de Lehman Brothers, pero en realidad no es tan grande como lo era en el 2008, entonces no sabemos el alcance que puede tener. Sí que es verdad que luego han ido otros bancos detrás que eran eran similares, pero después se ha contagiado a Europa, ¿no? Lo hemos visto con el Credit Suisse, que esto es algo más reciente. Entonces, está por ver cuáles van a ser las consecuencias para el sistema financiero en Europa. Yo no lo sé, porque como no soy economista no lo sé y tampoco puedo decir que sea fácil, y de hecho pienso que ni ellos mismos lo saben. Al final la economía está tan interconectada, dependen tantos unos de otros, que nadie sabe las consecuencias reales que eso puede tener. Lo que sí sabemos es que en un contexto de inflación totalmente desbocada como en el que estamos, estos bancos, digamos, que son más endebles o que son más especulativos, son los primeros en caer, con lo cual o bien puede ser algo que no tenga un efecto limitado, que digamos que sirva para sanear el sistema de los elementos de mayor riesgo, o bien puede ser que sea el inicio de un efecto dominó que nos lleve a una crisis similar a la del 2008. Esperemos que no, pero por ser, podría ser, porque la inflación sigue subiendo, siguen subiendo los tipos de interés, que esto es una cuestión de decisión de los bancos centrales, del Banco Central Europeo, de la Reserva Federal, y eso sigue afectando a nivel sistema financiero, porque el sistema financiero se ve muy afectado por la subida de los tipos de interés, y esto puede llevar a un momento de ralentización o de crisis económica que al final acabamos pagando los trabajadores. Entonces, yo lo que creo es que hay que ir un poco siguiendo cómo se va desarrollando, ¿no? Porque desde el viernes hasta el miércoles que grabamos esto, pues han sido creo que 3 bancos estadounidenses y uno europeo. Habrá que ver cómo afecta eso a otros bancos y cuál es la solidez que tiene el sistema financiero que nos venden, que es bueno después de la crisis del 2008, pero que como no tenemos información, porque no la proporcionan, tampoco sabemos exactamente qué es lo que puede pasar, ¿no? Es totalmente impredecible. Bueno, pues con estas dudas, ¿no? Más que respuestas, nos quedamos para cerrar esta primera parte de noticias, un poco a la espera de cómo va avanzando este tema, a ver si le dedicamos, igual invitamos a alguien que nos lo explique, a un economista que nos lo explique un poco mejor. Estaría bien. Como rollo Barrio Sésamo. Y bueno, pues pasamos a la entrevista. Vamos allá. Muy buenas, pues ya estamos aquí con nuestros invitados Héctor García y Javier Envid del sector de reforma y protección, que están llevando a cabo una campaña de información, de movilización en su sector. Bienvenidos. Hola, gracias. Laura, ¿quieres empezar haciendo la primera pregunta? Sí.
mis primeras preguntas siempre van un poco en la misma línea, que es para aterrar, para situar, bueno, aterrar es en catalán, al público que nos escucha. Entonces, a mí lo que me gustaría preguntaros es un poco el nombre, ¿no? ¿Qué es el sector laboral de protección y reforma de menores? ¿Consiste vuestro trabajo? ¿Cuántos trabajadores más o menos calculáis que sois en Aragón? Bueno, un poquito cómo estáis, ¿qué es? Bueno, los educadores de protección y reforma, pues como dice, están divididos en dos partes. Los que son de protección son todos aquellos educadores que trabajan con los menores que la DGA tiene tutelados. Pueden ser menores no acompañados, en sus procesos migratorios, menores desamparados, problemas familiares. Entonces, esos son los que están en protección. Y los educadores de reforma trabajamos con chavales que están en el centro de internamiento, de educación e internamiento por medida judicial en Aragón y que tienen una causa judicial y entonces el juez decreta que tienen que estar en un sitio cerrado. Trabajamos con ese tipo de perfiles de chavales. Luego, dentro del sector pues seremos unos entre 500 trabajadores en todo Aragón, muy dispersos por pueblos, por Huesca. Se centraliza mucho en Zaragoza, pero hay por toda la comunidad autónoma. Y... perdón, Laura, Didi. Un poco más para que me quede claro, un poquito, si hablamos de profesiones, ¿no? Al uso de ellos, ¿qué serían? Trabajadores sociales, educadores sociales, coordinadores, ¿cómo serían los...? Sí, sobre todo lo que más hay es educadores sociales, que sería el 80% de las plantillas, pero hay de todo. Hay psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, maestros, personal de limpieza, mantenimiento. Sí. Es un sector... Son equipos multidisciplinares, pero en muchos sitios es verdad que son muy pocos educadores en pisos tutelados con 4 o 5 jóvenes. Entonces está muy atomizado, el sector está muy atomizado. Nosotros sí que trabajamos en una empresa que se llama Fain, que somos casi la mayor, 150 trabajadores, pero el sector está muy atomizado. Vale, vosotros venís en representación del sindicato CGT, aunque no sois el único sindicato que hay en este sector. Yo os quería preguntar, ya que comentáis esto de que es un ámbito laboral muy atomizado, ¿cómo os organizáis? ¿Cómo llegáis a la gente? ¿Cómo os organizáis a nivel sindical? Pues a nivel sindical, pues bueno, esto sobre todo estamos, comisiones también debe tener por ahí algún delegado, pero en el mismo centro de trabajo, en la misma empresa, ahí está UGT y estamos CGT, que ha sido lo que nos ha servido más con mayor facilidad de organizarnos. Pero es un sector que pues eso, está muy disperso y la afiliación a sindicatos no es muy alta. Y cuando hemos tenido que ponernos en contacto con la gente, pues ha sido un poco pues por redes sociales y tal. Pero sí que es verdad que UGT y CGT llevamos haciendo un trabajo con esto del convenio autonómico desde el 2019, que nos hemos puesto de acuerdo y sí que hemos ya puesto unos canales de comunicación más estables y más organizados. Que últimamente, además, hace poco tuvimos una asamblea con una buena asistencia, que casi vinieron 100 personas, que para este sector es mucho. Bueno, estamos ahí un poco poniendo las bases porque está todo un poco por hacer. Yo os quería preguntar más también en este sentido, la organización, digamos, a nivel empresarial, porque habrá trabajadores que estén en el sector público, habrá funcionarios y otros que no. Entonces, ¿cómo está más o menos organizado a nivel laboral este sector? ¿Está todo privatizado y las empresas que hay, cómo son? Habrá... ¿Qué tamaño tienen? Un 5% a lo mejor de funcionariado público y el resto está todo externalizado. Habrá 2 o 3 empresas grandes y el resto son pequeñas, hay hasta asociaciones. Sí. Entonces el problema es que al estar externalizado, cuando se quiere sacar un recurso para que accedan las empresas, prima 2 factores: el técnico, que es qué vas a hacer y cómo vas a trabajar con los menores, cuál es tu proyecto, y el económico. Entonces el económico, la DGA pone un tope, un máximo, y de allá hacia abajo. Entonces ahí es el problema que tenemos a nivel salarial y a nivel de todo. Siempre prima lo económico por encima casi de lo técnico. Uh-huh. Claro, aquí es un sector, sí que hay como la empresa más grande que sería Faen, empresa. Son fundaciones todo, porque para poderte presentar a estos tipos de recursos la ley de contratación pública te obliga a que seas fundación,
pero bueno, hay quien es fundación, otros que crean su fundación para poder gestionar centros, pero sobre todo las empresas más grandes son FAIM, y que depende del grupo Rey Ardiz, y Ozanan, y son las más grandes. Luego hay empresas, pues eso hablamos, hay un pueblo que el centro de protección lo lleva una asociación. Los más grandes son estas dos, y luego, pues, por ejemplo, Kairos, Arquisocial también tiene su fundación que tiene centros, Inca. Nombro estas últimas además porque son con las que hemos intentado contactar por el tema del convenio autonómico, y son las más potentes, dentro de que estamos hablando de potentes que tienen 20 trabajadores, 30. O sea, Porque ya decir, con no eso son grandes empresas que se pelean por conseguir los convenios públicos. De momento no, porque eso es una cosa que le hemos dicho siempre a la administración, que cuando lanzamos esto del convenio autonómico también es para evitar que venga, yo qué sé. Ahora hay una empresa en FEPAS, se está metiendo la cabeza Urbaser, que es una empresa de gestión de residuos. Entonces no queremos que ese sector se llene de ese tipo de empresas. O Eulen en tiempos. Claro. Ya. Entonces un poco pues para primar la situación actual, que siendo que es mala, entendemos que aún se podría precarizar más, pues creemos que a nivel autonómico a todos nos convendría marcar unas reglas de juego más dignas que las que hay actualmente. Laura. Sí, cogiendo eso que estáis comentando, ¿no? de que estáis en este proceso de formación, de contactar con trabajadores, con las patronales, con las empresas, para vuestra vuestra demanda principal sería la creación de un convenio autonómico. Entonces yo, esas reglas del juego que tú comentabas, quería preguntarte, dentro de este convenio autonómico, ¿qué pedís? O sea, porque también has dicho como que era un sector muy precarizado, entonces supongo que ¿qué pedís para que mejore este sector a todos los niveles? Nivel salarial, nivel de otros tipos de derechos, ratios, etc. Pues mira, ahora sí, pues realmente lo que pedimos es, ahora mismo nos centramos en temas de condiciones laborales, pero quien dice condiciones laborales habla de salario, habla de horas anuales, días de descanso, que se nos reconozca de alguna manera también en la precariedad la salud laboral de este sector, que somos un sector con una carga de trabajo que nos afecta a nivel psicológico, que hay muchas bajas, que también es un dato difícil de tener, porque como tú vas a la mutua con bajas psicológicas y no te las reconocen, pues entonces no hay datos, pero la baja se produce. Bueno, pues eso, pero sobre todo es lo laboral, porque sí que es verdad que en este sector se ha movilizado en muchas ocasiones, y ha sido siempre por pliegos que han marcado, que ha sacado la administración precarizando el servicio, y ahí nos hemos movilizado. Que yo sepa, desde que llevo trabajando aquí ha habido 3 huelgas, y siempre han sido por temas del servicio que ha querido, los pliegos como han salido por parte de la administración. Y es la primera vez que ahora, además, que nos queremos centrar, porque siempre ha sido en este sector un poco como que es que parece que nos importa el dinero. Hombre, pues es que el dinero es estabilidad laboral, y estabilidad laboral es mejor servicio, porque no puedes trabajar igual de bien si no te llega para pagar las facturas y te estás buscando un trabajo, y luego también en este trabajo, cuando tienes que trabajar con personas, la estabilidad y la antigüedad también te hace relativizar según qué cosas. Si te viene un crío con un problema, pues igual de primeras lo haces mal, o sea, lo recibes peor que cuando ya has visto 2 o 3 problemas parecidos. Bueno, la estabilidad laboral y el salario es primordial para la mejora del servicio. Que a veces eso, incluso desde los propios trabajadores, ha habido un poco de complejo para reivindicar, pero hemos considerado que ya vale, que llevamos mucho tiempo en precario. ¿Cuál es la situación salarial más o menos ahora mismo, teniendo en cuenta también cómo están subiendo todos los precios, el IPC, la inflación, etcétera? Pues actualmente es mala, pero tenemos aquí unos datos. Tenemos unos datos de nóminas y contratos de trabajo del 2002, que se ganaba 1.245 euros en salario neto, y ahora en el 2022 tenemos una nómina de 1.195, menos que hace 20 años. Es que, Claro. es que se dice pronto, pero porque tenemos cálculos del 2002 a la actualidad. Un 49% de IPC ha subido. Tendríamos que estar ganando 1.856, y no es el caso. Ya te digo yo que no. Pero verdaderamente es la primera vez que nos movilizamos porque no llegamos. Es que no llegamos. Esto es una presión vocacional. Pero es que la gente se está yendo.
Cuando las personas estamos fijas en las empresas, pillamos vacaciones, hay verdaderos problemas para encontrar gente que quiera trabajar. La diferencia de un convenio autonómico en las regiones que tenemos alrededor, que las hay, o sea, País Vasco, Euskadi tiene uno, Cataluña tiene otro, Valencia tiene otro, Navarra y Cataluña. La diferencia de trabajar en Zaragoza, de educador de protección o reforma, a trabajar en Tudela, estamos hablando de entre 600 y 800 euros netos al mes. Es mucha diferencia. Es mucho dinero. Pero es que llevamos cobrando prácticamente lo mismo durante 20 años. A mí me sube una cosa, la antigüedad. O sea, es verdad, el trienio. Pero por lo demás no sube. Guillem, perdona que te tocaba a ti, pero como Sí. tengo que ir ahora en nada, hago la última pregunta, ¿vale? Y todo eso que comentabais, ¿no? Esta precariedad de no llegar y por lo tanto hace que mucha gente se encuentre otra oportunidad, cambia de sector y no hay una estabilidad, lo cual también hace que entre mucha gente nueva que no tenga este punto añadido de la experiencia que te da trabajar en este sector. Entonces yo quería preguntar cómo afecta todo eso y cómo está afectando a los menores, porque además son menores que en situaciones muy vulnerables y que necesitarían un servicio 100% impecable, ¿no? Sobre todo, pues, entonces yo quiero saber eso, un poco cómo afecta esto las condiciones de los trabajadores a los usuarios, en este caso a los menores. Hombre, los trabajadores, claro, todos tienen, la mayoría de los trabajadores que tienen atención directa con los menores son educadores sociales, son trabajadores sociales, quiero decir, la profesionalidad la tienen, pero claro, la estabilidad no, con lo cual, pues bueno, yo no vas a decir que es una atención precaria porque no lo es, porque nuestros compañeros nos dejamos la vida todos en este trabajo con las cargas mentales que eso conlleva, pero entendemos que nosotros en el centro donde trabajamos nosotros, en el centro de menores, en cuanto hubo un convenio de empresa y se estabilizaron las plantillas, pues bajaba, pues la conflictividad en el centro bajaba, entonces siempre influye, nosotros entendemos que es mucho mejor una estabilidad laboral para la atención que una estabilidad precaria porque estás a otras cosas, es que es normal, es que vale, tu trabajo es tu trabajo y son gente que ha estudiado una carrera para trabajar en esto y muchos dos, porque alguna vez nos han tenido, o sea, gente con 2 carreras, luego te obligan a ser educador social. El mayor problema que tenemos a lo mejor con lo menos es el número el ratio de educadores. Porque, por ejemplo, en Reforma es 1-4, por cada 4 menores tiene que haber un educador, pero eso no quiere decir que haya veces que educadores estén con 15 chavales. Porque un menor tiene una salida, porque otro hay que cubrir un espacio en música, entonces... Es decir, el ratio es 1-4, pero eso no quiere decir, la mayoría del tiempo, eso no se cumple. A nosotros también lo del tema de ratio tampoco nunca nos ha... Porque eso, los números son un poco ficticios siempre, porque por ejemplo, en pisos de protección hay compañeras que trabajan, hacen turnos de 24 horas y están 24 horas con los chavales que están allí solas y solos, o sea... que también eso pensamos que sería una cosa, pero bueno, esto sí que sería cuando está entrando ya en negociación, que nunca tendría que haber turnos solos, porque por apoyo y por gestión, por seguridad, por todo, lo suyo es que haya 2. Entonces, claro, las ratios, igual en la empresa hay o sea, en el centro están adscrito mucha gente, pero a la vez solamente trabaja una. Entonces, bueno, entendemos que la situación tiene que mejorar y mejorar la atención, seguro. Mi pregunta iba un poco relacionado a esto, ¿no? ¿Quién es el culpable último? ¿De dónde viene la responsabilidad, digamos, de que se haya llegado a esta situación? Partiendo de ¿las empresas cumplen o no cumplen? ¿Los pliegos que pone la administración son los adecuados o no son los adecuados? ¿La empresa cumple esos pliegos o traslada, digamos, a los trabajadores esos déficits o esa falta de cumplimiento de los pliegos? Esto pasa mucho con los servicios que están externalizados. ¿Dónde está la responsabilidad? Entiendo que la plantilla no, precisamente, pues es los que lo sufrís de manera directa, pero entre medio hay políticos, hay empresarios, que muchas veces pues decís que hay empresas que son más grandes, pero otras veces son muy pequeñas. Entonces, ¿qué carga de responsabilidad hay en esa cadena? Bueno, pues entendemos que parte, aquí todo el mundo tiene parte de responsabilidad,
parte el IAS, Gobierno de Aragón, el modelo de colaboración público-privada, pues ya sabemos que es lo que es. Es un poco abaratar el servicio. Luego, una vez que está el contrato y la gente y las empresas están adjudicatarias al servicio, bueno, es que aquí es difícil. Nos consta que hay empresas que no cumplen a rajatabla con el tema, por ejemplo, de contratar solo educadores sociales. Hay gente que contrata integradores sociales y que como auxiliares técnicos educativos, pero también es verdad que, claro, hay empresas que no cumplen. La administración, llegado un momento hace como cosa de 8 años, ¿no? Por ahí fue, limitó que antes podía haber trabajadores de educadores sociales. Ahora últimamente ha vuelto a abrir la mano, en los concursos están apareciendo la figura de auxiliar técnico educativo, que nos parece que es una figura que tiene sentido en los centros, pero nunca como un educador más, porque entonces lo que haces es el mismo trabajo de diferente salario. Entonces aún precarizas el tema más. Entonces un poco la administración tiene... los centros más grandes y tal tienen una administración, un director público, que es un poco ahí está ahí para supervisar. Bueno, pero hay una dejadez por parte de la administración en este sector, ¿o no? ¿Se percibe o no? Tal y como están saliendo los pliegos de condiciones, pensamos que sí. Si garantizara una dotación económica adecuada y con un convenio autonómico precisamente para que la empresa con mejor proyecto fuera la adjudicataria y que no tuviera que meter y que no estuviera por ahí metido la baja del precio, que es donde nos repercute, claro que tiene responsabilidad. Es la garante y la vigilante de que los pliegos de condiciones sean correctos. Vale. Vale, pues entonces no sé, podemos ir directamente al planteamiento de vuestra movilización o de vuestra campaña. Ahora, ¿en qué punto estáis? ¿Cómo está la plantilla? ¿Habéis conseguido que haya un apoyo? ¿Os habéis compuesto de alguna manera como sector para la reivindicación? Sí, nosotros, pues como decía antes, del 2019 empezamos con esto y fuimos haciendo distintas reuniones. Y ya la última que tuvimos fue en noviembre con los gerentes, veíamos que aquello no avanza ni para atrás, entonces dijimos vamos a empezar ya a movilizar en serio. Empezamos a lanzar una asamblea que tuvo lugar el 28 de febrero, aquello salió muy bien. Hasta entonces habíamos estado hablando en las Cortes de Aragón con todos los grupos políticos, explicándoles esto, que hace falta dignificar el sector. Hemos estado en las Cortes de Aragón, en la Comisión de Intervenciones Ciudadanas. Ahí todos los grupos, bueno, los que estuvieron, porque hubo un par que no estaban, pero todos los que estaban allí nos dieron el apoyo y nos dijeron que teníamos razón. Incluso el PSOE, que es la que el partido está gestionando. Veía que ellos no podían interceder en que las patronales se sentaran, pero entendían que lo que estábamos pidiendo era de justicia. Ahora, desde la última asamblea a la próxima asamblea que vamos a tener, que era creo que para el 13-14 de abril. Sí, 13-14 de abril, pues estamos intentando a ver si las empresas que no se han juntado y no se han asociado a ninguna patronal, que hay un par que sí, que ahora parece ser que sí que están en un par de asociaciones patronales a nivel estatal. Bueno, pues que de alguna manera haya alguna concreción y si no, pues nada, plantearemos movilizaciones y huelga sectorial o lo que en la asamblea decida. Necesitamos el 51% de la patronal que represente al 51% de los trabajadores. Y desde luego las plantillas están movilizadas, o sea, es gente que va 10, 12, 15 años, 20 años y hay un sentimiento de frustración y de necesidad y de que esto tiene que ser adelante. Fíjate, tenemos un problema y es que cada vez que nos hemos movilizado, los servicios mínimos de plantilla son el 100%. Además eso. O sea, en pandemia el 100%, pero cada vez que decimos vamos a hacer una huelga, somos el 100%. No sé si habrá un servicio público por ahí o privado que los servicios mínimos sean el 100% para poder salir a la calle. Eso es eliminar el derecho a huelga de la práctica, ¿no? Y reconocer que todos los que estamos ahí trabajando es que hace falta. Claro. Es que, claro, nosotros entendemos porque en alguna movilización que hemos planteado, porque se planteaban recortes que iban a despedir a 8, pero por otro lado
todos somos servicio mínimo. Hombre, pues si quieres... O sea, están reconociendo que los que estamos trabajando somos los mínimos que tenemos que trabajar ahí. Que a nosotros... nosotros nos parece bien en el sentido de que queremos dar una buena atención, que en la huelga, claro, es que tampoco tenemos mucho más armas que la clase trabajadora que hace, los sindicatos que maneras de presionar, porque estamos yendo por las buenas. Hemos hablado con todos los grupos políticos, hemos hablado con la administración, yo creo que 5 veces, con la gerente del IAS, con el anterior gerente, con Joaquín Santos, ahora con Noelia Carbó. O sea, nosotros somos educadores. O sea, el tema didáctico yo creo que lo tenemos ya que te ha agotado. Sí. Bueno, pues si no hay manera de sentar a las patronales, pues oye, pues método tradicional, habrá que hacer cosas en la calle. Vale. Yo creo que ahora seguimos, pero vamos a recapitular un poco. Entonces, la demanda principal es que la patronal en Aragón se constituya como tal patronal, porque es que ahora mismo vuestro sector, ¿no? Los trabajadores de reforma y protección, no tenéis una patronal con la que interlocutar, con la que negociar, porque vuestro objetivo es tener un convenio autonómico, como tienen otras comunidades, para tener unas condiciones laborales, salariales más dignas. Eso es el elemento central. Eso es el elemento correcto. Central. A nivel de autonomía no hay. Hay a nivel estatal, que también se pueden sentar, pero a nivel de autonomía no hay nada. ¿Y cuál es la diferencia, digamos, a efectos prácticos para vosotros en vuestro... cómo lo recibís al final en que haya uno estatal o uno autonómico? ¿Por qué estáis abogando por el autonómico? Porque el estatal es como el Estatuto de los Trabajadores, es lo básico, y el autonómico... Siempre mejora, digamos. Mejora sustancialmente las condiciones económicas y de trabajo. Claro, no nos vamos a meter a todo este fregado y toda esta negociación y esta movilización para no conseguir mejoras. El estatal, además es que este es el tercer convenio estatal que se empezó a aplicar en el 2022. Ajá. Y es que no es bueno, es muy malo. O sea, las condiciones laborales no mejoran nada. Y ninguno de los dos sindicatos, además, que estamos aquí negociando, intentando mover un autonómico, hemos firmado ese convenio a nivel estatal. Porque eran otros sindicatos de funcionarios. Comisiones y unos de Galicia, me parece que fueron. Comisiones, UGT estuvo, pero se salió cuando vio que aquello no les gustaba lo que se estaba negociando. Bueno, es que el estatal es una mierda. Yo lo decía porque cuesta un poco hacerse la idea, ¿no? La idea de que hay una plantilla, pues 600 trabajadores, que es grande, ¿no? Vale que está muy atomizado, pero que no exista nadie con quien negociar. Yo creo que choca mucho, ¿no? Y que, digamos, hay una cierta pasividad de la administración para facilitar las cosas a que los propios trabajadores del sector podáis... Es que mínimo que tener una negociación, porque todos los sectores tienen una negociación con sus patronales. Claro, lo que pasa es que aquí es un sector curioso porque cuando tú estás negociando con la empresa, pero el que suelta las perras es la administración. Claro. Y entonces entiendo entiendo, que lo han dicho alguna vez, que claro, la empresa que quiere optar a que le dé la administración le está encareciendo el servicio a la administración y entonces piensa que igual no va a ganar el servicio. Hay unas condiciones, hay una legalidad que tienes que atender, pero bueno, está esa cosa ahí. Y entonces, el papel del gobierno de Aragón como gestor al final no puede sentar a la patronal como... O sea, o es una parte de vuestra reivindicación el que el responsable político, no sé, de qué consejería de educación, entiendo que... de asuntos y servicios sociales. Asuntos y servicios sociales, de que fuerce a una negociación a tres partes. Se lo hemos pedido directamente. ¿Y qué os dijeron? Porque que no se meten en cosas de relaciones laborales entre trabajadores y empresas. Entonces, es que es muy curioso. Claro, pero ellos pagan. Sí, pues son tres patas. Los trabajadores queremos... El gobierno de Aragón nos dice que apoya y sin embargo la patronal no se sienta. Bueno, pero apoya con palabras, pero con hechos... Dice que no interviene, que ella acepta, pero claro, es que la ley lo obliga a aceptar, pero los gerentes tienen dudas. Sí que es verdad que hay gerentes que sí que es verdad, por ejemplo, el gerente de FAIN y la gerente de Inca siempre ha venido a todas las reuniones. A nivel informal, porque como no hay patronal, pues todo es un poco conversaciones. Ozanan jamás ha contestado un correo. ¿Nunca se ha sentado? No, con Kairos, por ejemplo, nos hemos reunido y con el representante anterior de FEPA nos hemos reunido a nivel individual para contarle todo esto y tal. Sí, me parece bien, pero luego a las reuniones, digamos, con todos los patronos, con todos los gerentes,
han venido siempre, los que siempre han venido ha sido Inca y Fain. FEPAS, cuando hubo un cambio, pues ya dejaron de venir. Otanani responde. Y la administración se hemos pedido, porque hemos estado y se hemos dicho directamente, y es que nos da igual, o sea, que es que lo que queremos es sentarnos, que quién les sienta, cómo se sientan, quién les obliga, que da igual, que es que queremos sentarnos, que es que no es que estamos negociando y nos han bajado el salario, no, es que queremos sentarnos a hablar, y eso es donde está costando. Y si no, lo vamos a movilizar, eso lo tenemos muy claro. Y es que ya no lo paramos, o sea, esto sí que ya... O sea, el sentimiento de la plantilla es, se acabó, es un límite, no pueden más. Nos van a tener enfrente. Pero queremos ir de la mano, pues si no nos tendrán enfrente, eso es así. Claro, yo entiendo que hay muchas trabas burocráticas, muchas trabas de administración que tenéis por medio, que es lo que se está dificultando ese acceso a tener una mesa de negociación, pero ya habéis dado ese primer paso, ¿no? de componeros un poco como sí. sujeto, ¿no? Como plantilla, aunque estéis divididos en diferentes centros, en diferentes empresas, que la primera tarea ya la habéis hecho, ¿no? Que es configuraros como un actor organizado para pedir. Sí, ahora tenemos los contactos de los compañeros, pues estamos organizados, hemos hablado con... Sí, ahora, claro que eso también costaba, que era un previo paso, pero bueno... es lo bueno que ha tenido eso, es eso, que nos hemos conseguido organizar, que siempre ha sido un sector difícil, pero sí, eso, la organización la tenemos, y por eso lo que hablamos, que como ya que estamos organizados y nos conocemos, pues hasta el final. Pues ya que estáis aquí, yo creo que vuestro trabajo es bastante invisible, ¿no? Porque yo creo que socialmente no se conoce mucho. Esto de las trabas burocráticas, o sea, la cuestión del entramado institucional también tiene su papel en que no lo conozcamos la ciudadanía, porque yo personalmente, hasta que no habéis venido, no tenía un conocimiento de cómo os organizabais, de qué papel, en qué sector estáis, no tenía ni idea. Yo creo que eso está bastante generalizado. Para seguir conociendo un poco vuestro sector, ¿de cuántos menores, digamos, que podríamos estar hablando que con los que tenéis que hacer esa labor profesional en Aragón? O sea, para entender el volumen de vuestra labor. Pues es, bueno, es que tampoco existe, ¿no? Hombre, sí, en el centro de menores de fútbol sí que saben las entradas y las salidas que hay. En total, pues cuánta gente pasará por allí. No sé. Tenemos 60 plazas. Hay 60 plazas, pero claro, no siempre están ocupadas por los mismos, va rotando. Entonces, pues ahí pasará, pues ese dato no lo tenemos preparado, pero echa pues un calcula, yo que sé, al año que pasarán por ahí 100 y pico críos por ahí. No sabría decirte, no puede ser. Y luego los pisos, luego hay mucho piso pequeño que hay, pues son 4 o 5 plazas. Hay algún centro así más mediano de protección que son 10, 12. Y número es que es difícil, porque ya me imagino, claro. echas a mirar, no hay una estadística porque claro, son menores, todo está protegido también, claro. No sabes dónde están, cuando sacan los concursos no te sacan la dirección porque claro. Hay una protección, entonces claro, para eso y claro, para saber luego los compañeros que tenemos en cuántos sitios, pues es la dificultad que tenemos siempre para organizarnos. Pues la verdad que ese dato nos pillas. Pero más por el Nator es por saber que hay un volumen grande de que vosotros estáis haciendo una labor que al final estáis dando amparo y estáis dando educación a unos sectores que, como decía mi compañera Laura, están muy precarizados, son muy vulnerables, claro. Y que lo único que les separa de tener una vida mucho más complicada es lo que digamos queda del Estado social, que en este caso sois vosotros, sí. A lo que la administración y la gerencia, digamos, os está machacando. Entonces, no sé, o sea, os invito a hacer un poco una reivindicación de vuestro papel como educadores, si queréis añadir algo así. Es que todo sale de la vocación, es que es un trabajo gratificante, difícil, apasionante, claro. Vocacional, pero estamos ahí, al pie del cañón, siempre, o sea... los menores siempre pueden contar con nosotros, estemos mejor pagados o peor pagados. Es así, trabajamos para que sus condiciones mejoren y algo mejoran siempre. Sí. No vamos a cambiar a un menor entero, pero plantamos nuestras semillas y las cosas funcionan. Hay gente que vuelve y hay gente que no. Uh-huh. Pero nuestro trabajo es que sean mejores personas, que funcionen. Es un trabajo invisible, ¿eh? Eso es. Es un trabajo invisible. Y difícil de tasar. Claro. Que no vuelva, pues claro, pero alguna vez, yo qué sé, nosotros, esto es muy, claro, muy
muy poco tangible, pero claro, te encuentras a un crío, ¿no? Que ha pasado hace 10 años por ahí, te pega unos abrazos que pagué. O hay alguno que se te cruza la acera, que también los hay. Claro. Pero de pronto los ves y te cuentan, ¡oh, que estoy en tal sitio! No sé qué. Cuando están estudiando y trabajando enseguida. Mantenemos relaciones, o sea, sí. personales con algunos menores. Mantenemos, es así. Entonces, sí, es un trabajo que sobre todo, pues lo que dice mi compañero, es vocacional. Es vocacional y por eso yo creo que al ser vocacional a veces pues es precario por eso también, porque la vocación lo suple todo y las ganas y la intención. Pero sí, sobre todo es vocacional y la atención es individualizada y la implicación emocional también es grande. Pero también hay muchas satisfacciones también. El trabajo del día a día, trabajas con personas, con chavales que cuando se ilusionan también se ilusionan mucho, igual cuando se cabrean mucho, todo es muy... Yo por eso os preguntaba antes por la dejadez de la administración, porque al final estamos viendo una sociedad muy individualista donde la tendencia natural sería a cada uno se lo guise, se lo coma, digamos, en contra de lo que se suponía que eran los principios del estado del bienestar, que era como unos servicios públicos que atendiesen a todo el mundo según sus necesidades. Poco a poco parece que vamos tendiendo hacia una sociedad donde menos servicios sociales de este tipo exista, donde ya nadie ampare a las personas que lo necesitan, independientemente de que no sean culpables de esa situación. Entonces, claro, yo creo que dentro de esa dinámica general, al final vosotros estáis yendo contracorriente, ¿no? Porque estáis defendiendo valores de alguna manera comunitarios, la defensa de que la sociedad tiene que integrar a todo el mundo, independientemente de sus circunstancias, y que no nos vale ese individualismo. Lo digo a modo reflexivo. Y en relación a esto os quería preguntar, a modo informativo, si queréis comentarlo, ¿cómo ha afectado, digamos, el auge del racismo en los últimos años en el Estado español, ¿no? O sea, es algo como igual más etéreo, no sé, pero supongo que lo viviréis más directamente, pero... A mí me chocan declaraciones que oigo, porque yo te puedo hablar de Reforma, que es lo que conozco. Los menas que vienen son los menos, por protección, y sabemos que muchos, sus proyectos vitales funcionan hacia adelante. Y los menas que cometen algún delito, pues como hay españoles, hay de todo. Claro. Es decir, no es el mayor porcentaje que tenemos en Reforma. Y aún así, aunque cometen delitos, de esos una parte sale. Pero el porcentaje es normal, o sea, te quiero decir, no tiene que ver nada con la etnia ni con nada de todo lo que se dice. Nosotros no somos muy racistas en eso, te quiero decir. Ya, por eso os pregunto, vuestra experiencia directa, quiero decir. Es que, vamos, los valores humanos están por encima de todo y eso es así. Sí, que hay como una histeria colectiva que se ha querido construir en torno a esto por motivos políticos. Entonces vosotros que lo vivís directamente, muchas veces esto está en el centro, ¿no? del debate. Sí, de hecho nosotros, la verdad que eso antes se nos coloca además en el mapa cuando hay una histeria. Eso de estas, porque sí que es verdad que, claro, el sistema de protección también atiende hay cientos de menas, pero los conoces a compañeros y tal y cual, y la dinámica pues no es ni más conflictiva ni menos que cualquier otro centro. Pero de pronto pasa algo, por ejemplo, en Madrid, en Barcelona, donde sea, y ya se generaliza todo el país. Claro, se usa como excusa, ¿no? Para hacer un discurso concreto. Y dices, bueno, ¿vosotros cómo estáis? Yo, chico, pues como siempre. O sea, claro pues claro, momentos puntuales de cosas fuera de lo común, ahí con este tipo de población y con cualquier otro. Con cualquiera. O sea, que, claro, las corrientes políticas racistas y tal, pues... Bueno, de los que no vinieron a las Cortes uno fue Vox. No hablamos casi mejor, pero... Sí, bueno. No quieren ver la realidad, ¿no? Claro, no. Sí, además alguna vez cuando con Vox nunca nos hemos reunido, pero a veces que según cuando eso enseguida el tema MENA siempre aparece, es verdad. Pero bueno, nosotros pues intentamos desmontar eso porque no tiene sentido. Nosotros no entramos ahí. Claro. Entramos para desmontarlo. Estamos para desmontarlo, pero que no tiene sentido. Es que trabajamos con ellos día a día. No es ni más conflictivo, ni menos conflictivo, ni hay más menas, ni hay menos menas que la población nacional. Eso no es así. Por eso digo que muchas veces se usan estos discursos, y perdonad que os líe aquí, ¿no? Pero que entiendo que entra dentro del papel, ¿no? De reivindicar vuestro trabajo, que se usan estos discursos para tapar otro tipo de elementos que
que al final se dice que tiene un peso la cuestión de la etnia, ser migrante, para ser menores que cometen delitos, ser más conflictivos, pero lo que tiene un peso fundamental, entiendo, es la cuestión de la pobreza, las cuestiones económicas, porque hijos social. de banqueros, hijos de los Yarza, que son los dueños del Heraldo, esos me imagino que vosotros no los tenéis, ¿no? Entonces, Muy grave tiene que ser para que venga. a eso me refiero, ¿no? O sea, que se pone el foco en una cosa, pero realmente ¿cuál es el problema social que hace que vuestro trabajo sea necesario? Bueno, pues yo me acuerdo que hace tiempo hicimos un documental que el de la exclusión, de la espiral de la exclusión. Porque claro, pues, sí que, claro, hay familias que entran con jovencicos, los ves que entran, luego entra el hermano, luego entra... claro, hay familias que claro, lo tapas en estas cosas porque, claro, nadie sabe lo que pasa ahí dentro, pero sí que es verdad que hay una exclusión de familias que, pues eso, que son pobres, sean de una etnia, sean de otra, sean una nacionalidad, o sean de nacionalidad, o sean españoles, lo que son es pobres. Y sacarlos de esa pobreza, pues claro, o sea, que eso, claro, nosotros atendemos a lo que nos llega con necesidades. Suplir esa pobreza que tienen los estados, nosotros ya se nos sobrepasa, pero claro, lo que llegan ahí son pobres, desde luego. Y están ahí por pobres. Y no salen de ahí por pobres. Eso no hay mucho más donde rascar. Hay generaciones. Sí, claro. Aunque parezca mentira, hemos conocido al abuelo, los que llevan mucho tiempo, porque también la natalidad es mucho más temprana. Conocemos al padre y conocemos al hijo. Algo está fallando. Luego también es diferente. Un buen abogado hace mucho. Eso también. Hace mucho. Pero que también hay diferencia entre protección y reforma. En reforma los perfiles son diferentes. Claro, nosotros hablamos, esto que hablamos es más de protección. En reforma, pues bueno, ahí hay otra casuística, no todo es delincuencia. Bueno, la mayoría no es delincuencia. Entonces, claro, los compañeros de protección que no han podido venir, pues te hubieran contado un poquito más la casuística de esos centros. Pero bueno, lo que más se ve es pobreza. ¿Cuál es la diferencia entre protección y reforma? Pues en el reforma están por medida judicial, es como, digamos, la cárcel de los menores. Ah, vale. Y los otros están pues porque tienen problemas absentismo escolar o problemas familiares. Cuando pilla la tutela. Acompañamiento. Le quitan la tutela, entonces pasa al gobierno de Aragón y acaban en este tipo de centros. Esa es la diferencia principal. Pero de los menas que están tutelados, el porcentaje que viene a reforma, por decirlo así, es bajo, muy bajo. Eso es así. Alguno puede pasar de vez en cuando, pero con la cantidad de críos que tienen, que hay que pisos de acogida de menores, es muy bajo. O sea, que la mayoría rehace su vida, eso es así. Eso es importante, eso es importante. Yo creo que es importante que se sepa, ¿no? que atendiendo a los hechos y a la gente que sabe, que está en el día a día, con eso se eliminan muchos mitos, ¿no? Y eso la gente sería interesante que lo viera y que lo compartiera. Y es que al final los que trabajan en el día a día con este tipo de asuntos a nivel laboral, podéis desmontar esos mitos simplemente desde los hechos y desde el análisis concreto de vuestra circunstancia. Entonces, yo por mi parte ya no tengo más preguntas. Si queréis añadir algo para hacer un balance o lo que queráis. Bueno, un poco pues que las acciones concretas en las que estamos es la firma del manifiesto, que tenemos un manifiesto que estamos buscando adhesiones. Se nos ha adherido recientemente, por ejemplo, por nombrar algún nombre así un poco más relevante, por Moncha Armendáriz, se nos adherió el otro día, los compañeros de Oregón Televisión también. Es verdad que vi las fotos, sí. Sí, y bueno, hoy estamos moviendo el tema, estamos cogiendo también firmas a nivel particular, que hay una página de change.org. Ajá. Que también hay, y bueno, un poco esas son las acciones concretas. Y no estamos haciendo nada de momento concreto, pero o sea, a nivel público para toda la gente, más allá de lo de las adhesiones al manifiesto, pero porque esperamos que se nos sienten los gerentes, pero... Es que también somos muy desconocidos, ¿no? Te quiero decir que si fuera Greenpeace tendría 20.000 firmas. Nosotros vamos a través de WhatsApp de intentar mover gente que se adhiera a esto, a un famoso, a un conocido, pero claro, es que somos un sector que no damos mucha guerra.
Sí, yo creo que hay una labor ahí todavía de que la gente empiece a conoceros y valorar también vuestro trabajo, porque al haber estado tan fragmentados y no haber tenido nunca, digamos, esa organización como sector, eso puede costar. Luego los medios mayoritarios nos están dando... Sí, básicamente. Lo has dicho tú, sí. No estamos costando, pero bueno, poco a poco. No tenemos la duda de decir, bueno, cuando mantemos una montar huelga, que podremos ir el 15% de la plantilla porque estaremos todos al 100%. Entonces vendrán algún medio de comunicación a representarnos y dirán, bueno, pues es que hay 30 personas, pero no hay 30. Es que si hay 30, hay 100 trabajando, porque no nos dejan. Claro. Hombre, y el mensaje principal es que bueno, bien, que no nos están dando bola, que no nos están sentando, pero que nos da igual, que hemos empezado y no vamos a acabar. Eso que lo tengan claro, porque no sé si hay alguno que igual se piensa que, bueno, a ver, se cansarán. Pues no, no nos vamos a cansar porque ya que nos metemos. Claro. Pues muy bien, por nuestra parte agradeceros que hayáis venido. Nosotros intentamos dar voz a los diferentes conflictos que se van dando. Luego intentamos hacer un seguimiento, os preguntaremos a ver cómo está yendo y en función de lo que vayáis haciendo, pues contad con nosotros para darle difusión o compartir lo que necesitéis. Muchas gracias. Bueno, ahora Info sí que nos ha publicado muchas cosas. Y vosotros ahora también, poco a poco. Muchas gracias por brindarnos la oportunidad de hablar y de contar lo que nos pasa. Gracias. Pues hasta aquí llegamos en el 10º programa de Hay Salida y nada, nos vemos la semana que viene con otro programa de actualidad política en Aragón y hasta luego. Ya empalmamos por ahí lo que... Ah, bueno. Ay.